Bueno, muy irónico, con críticas a los medios de comunicación, a la justicia, a Juntos por el Cambio. Agustín Rossi hoy debutó, ¿m?, brindando un informe, un discurso y contestando preguntas en el Congreso de la Nación. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con la diputada Dania Tabela. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, de Evolución Radical y Juntos por el Cambio, obviamente. Dania, un placer enorme saludarte. Silvio Sacomani aquí por Radio Continental. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por atendernos, muy No, amable. por favor. Bien, bueno, ¿qué nos podés comentar a raíz, podés darnos una reseña a raíz de este debut, como decía en la introducción, de Agustín Rossi allí en el Congreso? Mira, yo creo que se confundió de lugar. Realmente estaba en un congreso del Frente de Todos, sino que en el Congreso de la Nación. Directamente vino a hacer una arenga militante con referencias, digamos, básicamente a Néstor y a la desaparición del expresidente, y pocos datos de lo que nosotros veníamos a discutir, que tenía que ver con la inflación, con el déficit fiscal, con el valor del dólar, con las restricciones a las importaciones y con el fondo de sustentabilidad del ANSES, ¿no? Y el manotazo que le han pegado ahora para intervenir en el mercado financiero. Después un montón de otras cuestiones que habíamos preguntado los distintos. Vos sabés, los diputados, algunos tenemos agendas de distintas características, habíamos hecho las preguntas en el informe de gabinete que llegó anoche alrededor de las 10 de la noche, o sea que nuestros equipos y nosotros mismos tratamos durante toda la noche de rastrear qué nos había contestado y qué no. La idea era que vayan dormidos, ¿no es cierto? No, igual sí, no hubiera alcanzado. La verdad es que no, muy lamentable porque tengo una alta consideración de Rossi. Me parece que forma parte, su situación hoy forma parte del dislate que es el gobierno en general, la no gestión, las sucesivas políticas erráticas en todos los temas sobre los que abordan. Y bueno, lo que mostró hoy en su intento de informe al Congreso, lo voy a denominar así, fue que efectivamente no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en el gobierno ni en el país, y mucho menos de lo que nos está pasando a todos los argentinos. Bueno, pero esa es una característica que engloba a todo el gobierno, ¿no es cierto? No, por supuesto. Lo que pasa es que cuando vos tenés que venir a dar el informe al Congreso, la verdad que podrías preparar un poquito mejor los temas. Pero para graficar la situación, yo soy profesora universitaria. Cuando un alumno llega y no trae ni siquiera un cuaderno en la mano a la mesa del examen, la verdad que da que pensar. Agustín Rossi llegó sin siquiera un papel y una lapicera. No te la puedo creer. Hizo una arenga efectivamente política que se parecía más a la de un congreso político que a la del Congreso de la Nación. Tiró un par de datos sueltos que la mayoría de estos han sido refutados incluso por compañeros de las bancadas que hicieron uso de la palabra, y no respondió prácticamente ninguna pregunta de las que se le hicieron o se le repreguntaron respecto de su informe. Lamentablemente yo lo vivo como una falta de respeto. Muchos de nosotros hubiéramos preferido que nos enviara el informe y viniera la semana que viene, o directamente para hacer lo que vino a hacer no viniera. Ahora, porque la verdad es una falta de respeto. Lo que no entiendo es lo siguiente: le preguntaron por la inflación, le preguntaron por una Argentina cepeada en todo aspecto, le preguntaron por el nivel de deuda, por el gasto, obviamente. Que no contestó nada. ¿Qué decía al respecto? Cuando le consultaron por la inflación, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el estado de situación con respecto a la inflación? Bueno, lo sabemos todo, muy bien. ¿Qué nos dice al respecto? Básicamente siguen dando la batalla contra la inflación con el programa de precios cuidados. Ahí un diputado de Juntos por el Cambio, ahora no recuerdo cuál, hizo todo un relevamiento de precios y se lo exhibió. Y él intenta seguir construyendo el relato de que efectivamente los precios suben porque los formadores de precios son seres viles que quieren someter al pueblo argentino a la pobreza. Claro, vos sos contadora, sos una mujer de números y entendés muy bien que esto tiene que ver con la emisión monetaria desmesurada. Sí, exactamente. Una emisión monetaria que les dijimos desde el comienzo de la pandemia de gobierno que debían controlar para no seguir profundizando la situación inflacionaria en la que veníamos, hacia la que íbamos convergiendo. Y decidieron no hacerlo, indefectiblemente.
todo se financia con emisión monetaria. Yo entiendo que no tenemos crédito producto de la situación que estamos viviendo y producto de que no ordenamos las cuentas fiscales. Entonces es un círculo que se transforma en vicioso y el que lo paga es el argentino. Cada vez hay más argentinos debajo de la línea de pobreza y, como digo siempre, la inflación es el peor impuesto que se le puede cobrar a un pueblo pobre. Totalmente. Porque el que más lo paga Comparto. es el sector de menores ingresos. Sí, totalmente. Entonces después decimos que las jubilaciones, no sé qué, y los pobres jubilados íbamos a pagarle las jubilaciones con los intereses de las LELIC. No solo no les aumentamos las jubilaciones con los intereses de la LELIC, sino que además generamos inflación y cada vez nuestros jubilados ganan menos. Por poner un ejemplo, así todos los asalariados argentinos, todos los que están en la economía informal, los monotributistas, los profesionales, Argentina cada vez es un pueblo más pobre, producto de las decisiones que toma el gobierno de seguir emitiendo moneda y no frenar con esta situación y equilibrar las cuentas públicas, que por supuesto es doloroso, pero que hay que hacerlo. Lo más pero doloroso para quién, para la clase política, gobernante, dolorosa. Ni siquiera no para la nosotros. clase política, para un sector de los que hacen negocio con la política. Esto hay que llamarlo como es por su nombre. Cuaderno de las coimas. Sí, de las coimas, de la corrupción. Capitalismo de amigos. Ejemplo, la jubilación de la vicepresidenta y la pensión concurrente. Digamos, me parece que son cosas, recién acaba de decir, cobra la pensión y la jubilación como cualquier mujer que se jubila en la Argentina. No es cierto, es un régimen especial. Y la verdad que a mí me avergüenza que nos equiparen a las mujeres argentinas a la situación que vive la vicepresidenta. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que se construyen en torno a este relato, que el jefe de gabinete vino justamente acá a profundizar ese relato, a hablarle a los propios, a seguir cerrando el núcleo duro, de cara al proceso electoral que van a enfrentar. Dios no vino a hacer el informe que todos estábamos esperando. Desopilante. Dania, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Dania, escuché que en algún momento Rossi dijo algo así como que la grieta en Argentina había comenzado por el campo en el año 2008. ¿Esto es así? ¿Qué reflexión te merece? Increíble. Lo dijo así. Es increíble. Porque realmente pensar que la grieta la genera la gente que trabaja, la gente que produce, la gente que genera riqueza, es una falta de respeto. Yo te digo en serio, la verdad que todos los que estamos hoy, estuvimos y estamos todavía, porque aún sigue, ahora está al frente de todos aportando sus reflexiones, haciendo de sommelier del jefe de gabinete, la verdad es que todos nos sentimos absolutamente insultados en nuestra capacidad, insultados en nuestra honestidad intelectual, insultados hasta en nuestra buena voluntad de venir a sentarnos a escuchar una sarta de barbaridades y mentiras, y sobre todo a ver cómo se agrede al pueblo argentino, porque esto no es ni más ni menos que eso. Yo no tengo campo, pero vengo de una ciudad como Junín, de la provincia de Buenos Aires, que está en el corazón del sistema productivo de la provincia, y realmente yo conozco a los chacareros y a los agricultores, a los productores agropecuarios de mi pueblo y de la zona de influencia. Es gente de trabajo, es gente que se levanta a la mañana, que va, que pone el cuerpo, que trabaja, que invierte, que levanta todos los días un poquito de la Argentina. Y que este señor nos venga a decir que la grieta la generó el sector productivo del país es una barbaridad. No quieren hacerse cargo que la grieta la generan justamente quienes apuestan a la pobreza, quienes apuestan a la marginalidad social. Y de eso se tienen que hacer cargo. Porque en la provincia de Buenos Aires las escuelas estuvieron cerradas 2 años y dejamos a los chicos y a las chicas en manos de la delincuencia organizada. Y hoy nos rasgamos las vestiduras porque crece el narcotráfico y crece la inseguridad. En Santa Fe es un extremo, pero en la provincia de Buenos Aires también nos pasa. Entiendo que en Neuquén también, y en cada una de las provincias de nuestro país. Y nos rasgamos las vestiduras. Y en realidad, ¿cómo no nos iba a pasar? Si dejaste chicos desde muy chiquitos, pero entre 10 y 16 años en la calle sin ningún tipo de contención. ¿En manos de quién iba a caer esos chicos? Por supuesto. Entonces digo, viste, esto es una irresponsabilidad. Es como si todo lo demás, todo lo hubiera generado la grieta. No, la grieta existe porque hay un sector político de la Argentina, ni siquiera todo el peronismo, un sector político del peronismo en la Argentina que está dispuesto a triturar los valores que han cimentado la historia de nuestro pueblo. El esfuerzo, la educación, el trabajo. Y en este camino no vamos a salir nunca. Bueno, el peronismo es sinónimo de asistencialismo, de adoctrinamiento, tengámoslo presente. Al menos un sector.
que han hecho esto una cultura Por política. supuesto. Han hecho de esto una cultura política. Entonces realmente hay que decir las cosas como son. Yo lo decía ayer en oportunidad de la discusión de un tipo más de monotributo. Las cosas como son. ¿Quieren un parche? Acá tienen un parche. Digan para qué es y lo discutimos. Pero no nos vengan con que esto desarrolla las economías del conocimiento, con que esto desarrolla las economías regionales, porque es un parche, porque es una mentira. Y hoy lo mismo, vino con una serie de mentiras, equiparando situaciones como la de Alfonsín con Néstor Kirchner, como refundadores de la patria, digo, una barbaridad tras otra. Fue un discurso para un Congreso del Frente de Todos y no para el Congreso de la Nación, lamentablemente. Ahora, Dania, a ver, Rossi hizo referencia a la crisis que está viviendo Rosario. Cuando se le preguntó, no lo hizo en sus primeros, ustedes saben que el jefe de gabinete tiene aproximadamente 2 horas para hacer una primera presentación del informe. Cuando refirió la primera presentación del informe, comenzó hablando de la ciencia y la técnica, luego de las cuestiones que le interesaban, de las universidades, luego de Malvinas, luego de los 40 años de democracia, y después hizo una serie de referencias generales a la marcha de la economía. Y a las empresas privatizadas. Ahí se detuvo mucho tiempo para explicarnos lo importante que eran las empresas de servicios públicos y lo terrible que era poder discutir que Aerolíneas Argentinas no tiene que tener déficit. Es algo terrible, pecaminoso prácticamente. 10.000 millones, Rosario, claro. 10.000 millones de dólares es el déficit de las empresas en manos del Estado. Exacto. Por año. ¿Querés combatir la pobreza? Ahí tenés. Bueno. ¿Querés mejorar las jubilaciones? Ahí tenés. ¿Qué pasaría si en vez de ser públicas fueran privadas? ¿Qué pasaría con los gerentes de esas empresas? ¿Qué te pasa a vos si tu programa de radio no mide? Me echan al demonio. Bueno, nada, es tan sencillo como eso. Qué terrible que es el mercado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la eficacia y la eficiencia. En el caso del Estado tiene que ser eficaz. Porque además de que tiene ese nivel de déficit, si querés te puedo contar cómo se cambiaron las frecuencias de vuelos de Aeroparque a Bahía Blanca, no a Ushuaia, a Bahía Blanca. Te puedo explicar lo que cuesta trasladar a un enfermo desde Junín, que por supuesto no tiene más aeropuerto ni aeródromo, nada, a la ciudad de Buenos Aires. Te puedo contar que el tren que ahora se rehabilitó de Mendoza a Capital Federal tarda 10 horas más de lo que hace 30 años cuando se inauguró. Sí, no, es Entonces increíble. digo, es increíble, por eso. Y todo eso nos genera 10.000 millones de dólares al año de déficit. Y no podemos decir nada, porque somos capitalistas. No, lo que queremos es un Estado que funcione bien y que dé los servicios que tiene que dar. Y entre las cosas que no hace el Estado, y te retomo tu pregunta porque me parece súper importante, es dar seguridad. Es dar seguridad. Y el jefe de gabinete, que además es oriundo de la provincia de Santa Fe, que estudió y vive en la ciudad de Rosario, no hizo una sola referencia en su discurso a esta situación. Luego, por supuesto, cuando distintos diputados, entre ellos el diputado del socialismo, el diputado Beno Garay de Evolución Radical y otros diputados de Juntos por el Cambio le preguntaban por la situación, explicó lo que todos sabemos, bueno, que van a mandar algo de gendarmería, que están reforzando, que ayer aprobamos la ley de mejoramiento de la justicia federal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya estamos tarde. Rosario está estallado y además ya estamos sufriendo las consecuencias en las provincias limítrofes. Ahora, Dania, entiendo que el jefe de gabinete, además de la exposición, presenta un informe. ¿Eso lo han podido leer? ¿Han tenido tiempo? O... Sí, presenta unas respuestas a preguntas que le hacemos. La mayoría de las preguntas fueron contestadas de manera vaga, y para darte un ejemplo, te tomo de la jubilación de la vicepresidenta. Se le preguntó específicamente que informe el monto que percibe la vicepresidenta en concepto de jubilación y de pensión, y nos remite a la página de la Corte Suprema, ya que hagamos el cálculo. Qué maravilloso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Cuando en realidad, si él tiene tanta razón, como lo que acaba de decir recién, que la señora cobra lo que cobra cualquier mujer jubilada que se le falleció el esposo, lo que tiene que hacer es informar el monto. Y si el monto les parece desorbitante, bueno, hagan algo para reducirlo. Bueno, tengo entendido, sin temor a equivocarme, que la oposición va a hacer una denuncia, o ya la radicó, a raíz de este canje de bonos que llevó adelante Sergio Massa, poniendo en riesgo, ¿sí?, el fondo de garantía de sustentabilidad.
Sí, ayer se pidieron la nulidad de los decretos, que todavía no están perfeccionados de todas maneras. Se pidió, además, se pidió también sobre el rechazo y también va a haber una presentación de una denuncia. La realidad es que no había necesidad de hacer un decreto de necesidad y urgencia, porque de hecho todavía hoy dentro del gobierno subsisten discusiones respecto de si se va a hacer o no hacer ese canje de bonos. Porque además hay una situación que es que el Fondo de Sustentabilidad tiene autonomía y autarquía financiera, o sea que nadie lo podría obligar a tomar esa decisión al ANSES. Si no sería mucho, digamos, justamente es prever que no se quede sin fondos el ANSES. Pero bueno, me parece que es parte de toda esta ensalada que estamos transitando respecto de la inconstitucionalidad de muchas medidas, de la pérdida de institucionalidad y confianza, y por supuesto el impacto que esto finalmente tiene en la economía, tanto en la posibilidad de endeudarnos, como en la posibilidad de ordenar las cuentas públicas, como en la posibilidad de controlar la inflación. Dania, la última, y tiene que ver en este caso con que tengo entendido que en su alocución Agustín Rossi hizo referencia al ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, al intento de homicidio. ¿Es real esto? Sí, por supuesto. Hizo referencias al ataque que recibió la vicepresidenta, y después hizo referencia de manera muy baja a la viudez de la vicepresidenta. Me parece que son cosas que no vienen al caso. Esto parece... Pensé que realmente esperábamos otra cosa. Pero parece una broma esto, Dania. Es eso, en algún punto uno está esperando que entren los muñecos de un viejo programa de televisión y digan es una joda para... Sí, para Videomatch. Claro, exactamente. Exactamente. En un momento uno dice, bueno, y esto va a pasar en cualquier momento. Bueno, yo te digo, ahora está todo el frente de todo tratando de acompañar parte del discurso del jefe de gabinete, porque también hay caras de desolación en el frente de todos, respecto de las mismas cuestiones erráticas que nosotros señalamos, seguramente con otras tendencias, pero tampoco el frente de todos está satisfecho con lo que ha hecho para el gobierno. Dania, te agradecemos mucho. Tu tiempo, ha sido un placer escucharte. La agradecida soy yo, y bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes de Neuquén. Bueno, muchas gracias, muy amable. Un beso grande, hasta pronto. La escuchabas a Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, de Evolución Radical. Ella es contadora y es docente, forma parte obviamente de Juntos por el Cambio, y bueno, nos